Y hoy vamos a hablar de la Navidad. Queríamos hacer este programa desde el año pasado. Hoy es la oportunidad, tenemos dos grandes madres que nos acompañan y lo agradecemos. Nuevamente en Abrazos de Esperanzas, un nuevo encuentro de padres y madres que hemos visto partir a nuestros hijos. Este podcast de la Navidad empieza ahora. Bienvenida y bienvenido. Te presentamos un nuevo encuentro de Abrazos de Esperanzas, el espacio para madres y padres cuyos hijos han partido. Está hecho con el amor a nuestros hijos y con la esperanza de ayudar, acompañar y dar el abrazo que tu corazón necesita. Nuevamente, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de la Navidad y de cómo enfrentarla, porque cuando empezamos este camino suele ser enormemente complicado todos los días de nuestra vida, pero quizá la Navidad y las épocas festivas de principio, fin de año, se hacen muy complicadas. Yo recuerdo que cuando Manri se fue, mi hijo no había terminado ese algo que se hace en el mes, etcétera, y ya yo estaba pensando en la Navidad. Manri murió en junio, y ya yo estaba pensando en la Navidad, que qué iba a hacer, que cómo iba a ser, que cómo lo iba a pasar, etcétera. Bueno, sabemos que es difícil. Las mamás que nos acompañan también lo saben, lo han vivido. Y hoy queremos dar herramientas, queremos dar herramientas a través de lo que hemos aprendido, de lo que hemos comprendido, de lo que el amor por nuestros hijos nos ha enseñado. Y también el dolor, lo que hemos pescado de todo aquello. Así es que, bienvenidas compañeras, les agradezco el que dijeran sí a este encuentro. Y bueno, Coco, desde México, hola. Hola, Manri, hola a todos. Y desde Argentina, Dora. Hola Manri, hola Coco, hola a todos. Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias. Bueno, Coco, empecemos. ¿Y cómo es la Navidad? ¿Cómo fue? ¿Y qué me puedes contar de la Navidad? ¿Cómo fue la Navidad? Bueno, cuando mis hijos partieron, yo tuve 3 hijos, Ricardo y Mariana, fue algo terrible, se fueron todos juntos, bajo circunstancias muy complicadas, muy trágicas, y era como el gran tema, como dices tú, Manri, en algún momento. Ellos se fueron el 17 de agosto, y por la Navidad está 4 meses, entonces era como el gran tema de cómo la voy a vivir, qué voy a hacer, cómo voy a pasar esto, ¿no? Mi mamá, yo me fui a vivir a casa de mi mamá, me decía, ¿qué vamos a hacer para Navidad, hija? Yo lo primero que pensé es que a mis hijos les encantaba y les ilusionaba la Navidad, era una ilusión para ellos. Ellos tenían 3 años, 4, 5 y 6 cuando partieron, entonces para ellos todavía era una ilusión la Navidad, el juntarnos con la familia, el poner el árbol, el decorar. Tenían una Villa Coca-Cola, el gol, pero una Villa Coca-Cola que les encantaba a ellos armarla y jugar con su Villa Coca-Cola, ¿no? Era parte de la decoración de la casa. Y otra cosa que era como muy curiosa, que cuando yo fui a vivir esa casa estaba en una loma y se veía toda la ciudad y las luces de la ciudad. Entonces para ellos todos los días era Navidad, porque veían las lucecitas de la ciudad y me decían, mira la Navidad, mamá, ya hay Navidad. Entonces ellos pues amaban la Navidad y era así como para ellos todos los días podían ver la Navidad. Porque yo les decía, no es Navidad, hijos, son las luces de la ciudad. Ellos eran, mira la Navidad. Entonces cuando ellos se van, estaba yo también frente a esta disyuntiva, pero yo lo que creí es que lo que a ellos más les hubiera gustado es que yo siguiera con la tradición de poner el árbol, de festejar la fiesta. Sí sabía que iba a haber lugares vacíos en nuestra mesa y que no iba a ser fácil. Yo les pedía a mis hermanos, que es con los que generalmente nos reunimos, y a mi familia que pues si había que llorar, lloráramos, que todos estábamos en el mismo tenor del dolor, pero que eso no nos permitiera también compartir lo bueno que pudiéramos compartir ese día. Entonces sí fue un poco complicado, sí fue un poco difícil vivirlo, pero es algo que yo quería hacer, que yo sí decidí hacer, que yo con toda la intención dije, tengo que pasarlo, porque si no cada Navidad que siga se va a convertir en un tabú, en un estigma, en algo que no sé cómo vivir. Entonces creo que lo más importante siempre ante estas situaciones es enfrentarlo
desde el primer momento, porque entre más tardemos en enfrentarlo, más fuerza le vamos dando a las cosas. Y así lo hicimos. Ese año decidí que el árbol iba a ser un árbol de ángeles. Pues yo a mis hijos digo que son mis ángeles que me cuidan, que me guían, que me dan luz. Y me dediqué a buscar en el centro y en todos lados, a fabricar angelitos. Y pues bueno, fue lo que hice. Puse un árbol cargado de ángeles y lo puse por varios años así. Ahora es diferente mi árbol, pero siempre, hasta el día de hoy, siempre en el brindis están ellos presentes. Siempre soy la persona que pide, que brinda por aquellos que no están, por aquellos que dejaron magia en nuestros corazones, por aquellos que nos dejaron lecciones inolvidables, un amor incomparable, y eso principalmente para mí. Sí fue muy difícil, de verdad fue difícil, pero el día de hoy puedo decir no fue imposible, y yo creo que ellos me pusieron una palomita y prueba superada. Entonces, pues es como yo lo viví esa primera Navidad. Sí. Y no fue imposible. No fue. Y parece serlo, ¿no? Parece serlo, Manri. Incluso es así como tener que volver a aprender, a disfrutar, a vivir. Eran 4 meses de la partida de mis hijos. Entonces es cuando, vuelvo a mencionar, cuando dices renacer es el nombre perfecto para el grupo de padres que hemos perdido hijos, porque tienes que volver a aprender, fue volver a aprender a disfrutar hasta la Navidad. A pesar de que hay lugares vacíos, lo tienes que aprender. Y decimos vacíos porque el dolor no nos deja verlo, pero de alguna manera ellos siempre están. Yo recuerdo que ese año, esa Navidad, salí a darle el abrazo a una amiga antes de que iniciaran la cena en mi casa, y la luna estaba, no saben qué hermosa estaba, la luna llena, y alrededor tenía un halo de luz la luna, y yo dije, o sea, no puede ser que esta luna tan hermosa existiera si no están mis hijos cerca de mí. O sea, eso fue para mí como una señal de decir, mis hijos de alguna manera me quieren hacer entender que me acompañan desde donde están, que tengo que entender que ellos pasaron a otro plano porque así tocaba, pero que desde donde están no me olvidan y siguen conmigo. Requiere fe, ¿no? Hasta que la fe se convierta en otra cosa, ¿no? En algo real. Sí, yo creo que después de la partida de nuestros hijos, Manri, la fe se convierte en nuestro pan de cada día. Exactamente. Si no, no vivimos, no sobrevivimos. Exactamente. Vieras que ahora que te escuchaba, evoqué un momento, no recuerdo si fue la primera o la segunda Navidad, pero no importa. Estábamos en un grupo de padres, no era Renacer, era guiado por una compañera, o sea, una psicóloga, una profesional, y entonces ella trajo un árbol en la reunión y nos dio papeles y nos dije, escriban lo que ustedes deseen a su hijo, a la vida, a Dios, a quien quieran, y póngalo en este árbol. Y entonces yo recuerdo que en aquella explosión de pensamientos y locuras que hay dentro de uno, ¿verdad? Que todo está mal y nada funciona, etcétera. Yo lo único que até a poner es que no me falte el amor. Eso fue lo que puse. Por ahí anda ese papel, no lo he perdido, porque ya después decía, debiera de habérmelo tatuado, porque es el amor el que nos sana, el que nos dan y el que damos. Dora, ¿y tu Navidad? ¿Cómo estamos? Bueno, ahora que los escuchaba, tomaba conciencia Manuela ya hace varios años que partió y que en realidad fue y sigue siendo un proceso. O sea, no es algo que estandaricé de algún modo, pero sí particularmente siempre le señalo que la vida a mí fue como preparándome en una instancia previa a la partida de Manuela, que fue cuando ella nace y tuve que transitar la instancia de la neo. En neonatología, por primera vez me enfrento con pequeños que morían y por primera vez empiezo a cuestionar qué era la vida. O sea, yo nunca había visto ni vivido una realidad de prematurez donde está en riesgo la vida del bebé, de un pequeño, ni bien nace. Eso no pasaba por mi cabeza, no había antecedentes en la familia y el bebé o estaba en la panza o en los brazos de mamá, no en una cervocuna y entonces fue tal el impacto, si bien Manuela solo tuvo un virus sincicial respiratorio y por eso tuvimos que estar 2 meses y dentro de ese contexto
su anatomía iba respondiendo, otros bebés no. Y entonces allí empecé a cuestionarme porque tenía plena conciencia de lo que iba viviendo, el apuntalar a Manuela, pero darme cuenta en esa amplitud de visión que uno va adquiriendo frente al dolor de todos los días, era una gotita, ¿no? Y ahora cuando llegue, ¿qué voy a ver? ¿Y ahora quién va a estar? ¿Estará la mamá? Porque uno se iba en la noche y no sabía qué iba a pasar. Lo que pasa con la vida, o sea, uno se va y viene y se va a la noche y no sabemos. Pero acá era todos los días enfrentarme a esa realidad, a esa conciencia. Yo siempre digo, había vivido en un tupper, es decir, en ese recipiente donde yo me sentía realizada, tenía un hijo ya de 8 años, tenía mi profesión, trabajaba en la universidad, tenía casa, esposo, o sea, desde afuera era la familia para el cuadrito y la promoción de la comida a un perro hasta la obra social, era el cuadrito ideal, ahí armado. Y llega Manuela a hacernos tambalear porque nada de eso podía sustentar la vida de ella y la fortaleza para estar ahí acompañándola. No podíamos hacer nada, yo no podía hacer nada en esa neo más que acompañarla en el proceso de ella, pero ahí fui viendo muchos bebés que partían y ahí me empiezo a preguntar y a cuestionar, porque por una cuestión interna mía también de estar siempre preguntándome, la que se prepara para la maternidad, la que se prepara y sabe qué hay que hacer, pero qué había que hacer ahí no tenía la menor idea, era un desafío el enfrentarme con esa realidad. Y ahí empiezo a cuestionarme, ya cuando le dan el alta a Manuela y vamos a casa, ¿qué es la vida? ¿Quién es Dios? Porque yo soy una persona de fe, siempre fui una persona de fe, pero yo decía, esto no tiene nada que ver con Dios, o por lo menos el Dios que yo creía, el Dios de esta fe, porque ¿cómo puede un bebé tener que sufrir? ¿Cómo una mamá tiene que...? Bueno, ahí empecé a replantearme. Por estas circunstancias de que Manuela era inmunodeprimida, teníamos que estar más bien aislados, entonces llega la Navidad, Manuela nace en abril, en junio, julio le dan el alta, así que nos tuvimos que encerrar, ¿no? Ya empezábamos a vivir esto que por ahí la gente que ha vivido hoy en pandemia ha sido una situación, para nosotros ya fue una realidad en ese momento. Y empiezas a desarrollar habilidades, capacidades y empezás a tener, porque es el desafío de lo que hay que enfrentarse. Llega Navidad y teníamos que vivir en la misma situación, es decir, separados del resto de la familia, no podían venir a verla porque implicaba un riesgo. Y entonces nos quedamos los 4 tranquilos en casa. Aquí hace mucho calor para Navidad, son temperaturas extremas, y entonces a veces parece ser un padecimiento el preparar, ¿no? El salir, buscar, ornamentar, porque las temperaturas son muy, muy extremas. La gente llega exhausta a celebrar Navidad, cansada y agotada. Y nosotros nos encontramos en un silencio, en una paz, en una tranquilidad, en un tener que correr. Y entre tantas cosas empecé a preguntarme, ¿qué celebramos en Navidad? También, a ver, porque no íbamos a las celebraciones religiosas practicantes. Por ahí estaba tomando más protagonismo el Papá Noel y todo ese ruido que la verdadera esencia de la Navidad. Y fue tan precioso ese silencio y ese reencontrarnos, y estábamos tan agradecidos con la vida que para nosotros era una Navidad que no nacía el niño Jesús, había renacido Manuela y habíamos renacido todos nosotros en esa nueva realidad de familia que por fin podíamos estar juntos en silencio y celebrando. Y entonces ahí empecé a tomar otra conciencia y empezamos a tomar otra conciencia también de esta locura, porque aquí es como en la ciudad es como una locura la fiesta en general. Así es que llegó al año siguiente y seguimos con esa inercia, y Manuela muere 2 Navidades después, o sea, no, cuando menos lo esperábamos, hace un cuadro de meningitis y muere en julio. También ya venía Navidad, y no solo Navidad, los cumpleaños, toda celebración tiene que ser reivindicada. Y entonces sentíamos tanto eso de haber vivido en esa comunión que lo instauramos como un modo de celebrar nuestras Navidades. Así que nuestras Navidades por lo general son en contacto con la naturaleza. Digo por lo general porque también eso han pasado muchos años y tuve que reacomodarla en la realidad concreta que me tocó ya estar con mis padres mayores. Después parte mi mamá, o sea, empieza el proceso natural de vida que Manuela de algún modo lo trastoca. Pero nuestras Navidades eran a la orilla del mar, a la orilla del río, en contacto con la naturaleza, y yo ahí todos sentíamos esa comunión de su presencia, como vos decías recién, Coco, en la luna, en estrellas fugaces, en algún animalito que aparecía, se armaba el arbolito con lo que teníamos allí y nos proveía la misma naturaleza, y todo nos retrotraía a Manuela, que ella era la que colaboraba en ese proceso, y como vos decías, el niño celebra, el niño mientras vea espíritu de celebración, no importa si es Navidad, no importa, había clima de celebración, y entonces el arbolito se armaba
sin romper la naturaleza, con las cosas que teníamos, y todo se transformaba en una celebración. Pero siempre era esa celebración donde seguíamos el movimiento de una celebración. Yo seguía preguntándome, ¿pero qué estamos celebrando? ¿Qué estamos celebrando? Ya cuando mi mamá parte, ya había que estar y acompañar a mi papá. Este año mi papá parte en febrero, y entonces ya esta Navidad ya la estoy perfilando en la misma situación, naturaleza, con mis hijos. Yo estoy divorciada, así que tengo a mis 2 hijos, soy mamá de Pablo y Uriel, y eso es para nosotros. Y este año, por eso digo que ha sido como un devenir que se ha ido construyendo, desconstruyendo y volviendo a construir de acuerdo a lo que estaba presente. O sea, no es una celebración estandarizada, nos reunimos, hacemos, no. Ha estado más presente la naturaleza o menos, por esto de tener que acompañar a mis padres, porque, bueno, ellos iban creciendo y la misma naturaleza de la vida implica estar cerca de ellos. Pero ellos también aceptaban esa realidad y nos preguntaban, ¿este año van a estar? Yo cumpleaños el 27 de diciembre, entonces también era como un momento muy, muy particular. Entonces, este año me encuentra, he cumplido años y celebrado la Navidad, para nosotros es el fin del mundo, allá en Tierra del Fuego, donde está el faro más austral del mundo. Y para mí ahí es conectarme con Manuela, con la vida y con la verdadera esencia de lo que es la Navidad, ¿no? Y todo este último tiempo empecé a preguntarme ya por una cuestión ya personal, y tiene mucho que ver el parate que me llevó a la pandemia, porque también para nosotros era un momento de hacer un stop. En las fechas de Navidad, luego vienen nuestras vacaciones, entonces como que uno hacía un stop y se permitía analizar un poco qué había sido del año, qué había transitado en ese año. Y bueno, la muerte siempre estaba como una realidad, o por más allá de Manuela, por otros seres que habían partido. Y entonces empecé a preguntarme, así como me pregunté qué era la vida, ¿qué es la muerte? ¿Qué pasa cuando nos morimos? Porque nosotros nos quedamos pensando en nosotros, pero ¿y qué pasa con ellos? Y entonces empiezo a hacer todo un camino de recorrido de empezar a celebrar la vida, pero también a celebrar la muerte en cuanto al mensaje que me trae en relación con la vida. Y a celebrar cada noche es una noche buena. Porque debiera de serlo. Mañana no, entonces me dicen, ¿qué vas a hacer? Hoy me preguntan, ¿qué vas a hacer para Navidad? No sé, falta tanto. Y me dicen, ¿pero cómo tanto? Faltan 10 días. Para mí falta, esta noche es una noche buena, mañana será una Navidad, porque quizás volvamos a esto que vos decías, renacer. Todos volvemos a nacer. Así que yo a Manuela le debo, en su paso por la vida, el dejarme en la tarea, porque ha sido una tarea y lo sigue siendo, de preguntarme qué es la vida, qué es la muerte y qué es la Navidad. Y te diría que en estos años, recién esta Navidad, podría decirte que le estoy encontrando un verdadero sentido de comunión con el maestro al que diríamos le debemos esta celebración. Un maestro que también su mensaje ha sido distorsionado, y escuchaba cuando ustedes hablaban recién de la fe. La fe es el concepto, es así, pero se transforma en una confianza, o sea, yo la tengo que experienciar en la vida, y se transforma en una confianza en que lo que es, lo que no es, no es, y así es perfecto. Y entonces a Manuela la reencuentro en cada noche que me voy a dormir, y que ya es una noche buena porque es una noche más y estoy con mis hijos, mi perrito. Aprendí a valorar todo, y todo se transforma en una celebración. No sé si es Navidad, no sé si es Año Nuevo, no, salí del almanaque también, salí de la Matrix que me dice, hoy es tal cosa, hoy es tal otra, hay que comer pan dulce. Acá, por ejemplo, hacen 40 grados por ahí en Navidad, y ahí está la garrapiñada del turrón con maní, todo lo que comen en lugares donde hay nieve. Entonces aquí no, acá hay ensalada de frutas, aquí el pan dulce se transforma, no sé, sin ese esquema. Podemos estar de bermuda, podés estar con la malla, podés estar o vestirte como quieras estar. Es un día de celebración, pero hacia adentro. Y este año es con mucha más conciencia, porque, bueno, el tránsito de mi papá también fue como, bueno, ya está, ya no están, como decíamos antes de esta grabación, las raíces. Ya no está papá, ya no está mamá. Manuela que se nos adelanta, yo me imagino a ellos en algún punto haciendo alguna celebración, ¿no?, de la Navidad, de la continuidad de la vida. Y aquí estoy con mis hijos buscando un lugar, sí, donde pueda ir con mi perrito y estar tranquila, pero no porque le escape el dolor, no porque le escape la muerte, sino porque hice todo ese tránsito, que yo creo que esto debe ser como un sobre, esto que estamos compartiendo, que diga dentro una invitación a darse sus tiempos, a darse su encuentro, y que cada uno empiece a celebrar como sienta que quiere y desea celebrar la Navidad. Hacia afuera, si como dijo Coco, armar la mesa o no, en silencio,
o no celebrar, simplemente decir, bueno, es una noche, no, pero que sea una invitación a escucharse, a no seguir, ¿no? La corriente del almanaque y la matrix de afuera. Puede ser esta noche una noche buena, como digo, y mañana una Navidad, porque no sé si mañana estamos. Y, y yo creo que esta situación que todos más allá de la muerte de un hijo hemos vivido este año, de tantas partidas físicas, debería llevarnos, invitarnos a esto, la necesidad de detenernos. Y cuando yo me detengo y miro en mi espacio y miro en ese espacio qué es lo que realmente yo quiero acomodar, sacar, desacomodar, para que la vida esté presente más allá de la muerte de un hijo. Si no, es como que el paso de ellos por nuestra vida es como algo más, y no es algo más, es una interpelación a que nos cuestionemos quiénes somos, qué somos, qué implica esta experiencia de vida. Vuelvo a repetir, yo me planteé hasta la realidad de Dios. Esto no podía tener que ver con Dios. Un bebé que sufre, un bebé que muere, un niño que muere, un hijo que se va antes que los padres. Y no es que Dios no tiene nada que ver con esto. Esto tiene que ver con el proceso de la vida y con las almas. Por lo menos eso elijo creer. Y a eso he llegado haciendo un recorrido. No lo que me enseñaron, no lo que me dijeron, lo que yo fui descubriendo. Y es un descubrimiento que lo sigo haciendo. Por eso digo, Manuela ya hace 17 años que partió. Entonces, hay que tomarse su tiempo, pero no dejarlo pasar, como decía Coco, no ignorarlo, no dejar, bueno, no sé, o no encerrarme, si es necesario siempre digo buscar ayuda, pero sentir que esto hay que seguirlo recorriendo, pero que el recorrido sea quizás único, con mi impronta, y con una impronta que se dispara a partir de la partida de nuestros hijos. Si no es como que, ¿qué sentido tiene? Si voy a seguir haciendo lo mismo o lo que me dicen y pensando en el afuera. Entonces, en ese reacomode, toda la familia se reacomoda y simplemente respeta, y nos respetamos también, porque en los primeros tiempos, sobre todo, los que tenían el esquema de la celebración clásica de Navidad, nuestra presencia era como, uy, y ahora, ¿qué vamos a decir? Llegan los chicos, no hablemos, ¿no? No tenemos la cultura, por lo menos en nuestra realidad aquí, de la muerte y de celebrar lo que estamos celebrando porque la vida es y la muerte también, ¿no? Es como ahí, las dos caras. Bueno, pasamos por todo, ¿no? Y quizá, eh, no, quizá no, tenés enorme razón. Y el caso es de que al principio abruma, da temor, uno siente miedo, no lo sabe leer así, ¿verdad? Uno siente algo, se llama miedo. Quienes están iniciando su proceso, ese algo que sienten se llama miedo. Y es un miedo justificado, me parece a mí. Hemos perdido confianza a la vida, a lo que creemos, a la fe. Un hijo ha muerto, una hija ha muerto, o varios. Se debe de renacer, se debe volver a hacer raíces. Y parte de nuestras raíces, y vienen desde que somos niños, ¿no? La Navidad está en nosotros, quizá no la recordemos, la número 1, la 2, pero ahí está escrita. Para quienes hemos tenido la fortuna de tener unas Navidades en paz cuando éramos niños, se llama, o sea, el resumen de nuestra memoria se llama tiempo de celebrar. Ni siquiera tenía que haber una razón, era solo tiempo de celebrar. Cuando éramos chicos no nos cuestionábamos si Papá Noel, si Jesús, si quien sea, o sea, no importa, es fiesta. Bueno, cuando nos hicimos adolescentes, me parece que ustedes van a compartir conmigo, solo era fiesta. Bueno, igual que todo el resto del tiempo, pero solo era fiesta. Tal vez era más colorida o más abusiva, no lo sé. El caso es que todo eso está ahí, en el archivo del significado. El archivo del significado dice que esta época, sin importar si se llama Navidad, fin de año, lo que sea, se llama celebración. Y Dora decía, ¿y qué celebramos cuando un hijo ha muerto? Es enorme esa pregunta. Nosotros, hablo de mi familia, lo hicimos a pura tienta, o sea, completamente en la ceguera total. No comprendíamos nada. Y Manri, mi hijo, había dejado una frase que ninguno de la familia, Lena, mi hija, Deisita y yo, no pudimos obviar. Él dijo, cuando estábamos haciendo el árbol del anterior año, él dijo, la próxima Navidad es únicamente mía. Y bueno, él no estaba físicamente.
y se dio la Navidad. De hecho, la casa costó mucho, lloramos mucho, pusimos el árbol, todos lloramos, pero se hizo. Hasta hoy se sigue haciendo. Ese árbol se ha ido transformando. Y hay una historia relacionada que se me hace muy simpática a años de que haya pasado. Pusimos el árbol, lo pusimos en una terraza que daba al cielo y unos pajaritos decidieron hacer el nido en el árbol. Imagínense ustedes. Y bueno, a mí se me hacía que era como un condominio, ¿no? Con luces en la noche, lucecitas y de colores, y las avecillas estaban todas felicillas, como decía Manfred. Y bueno, se fue la Navidad y las aves estaban ahí, ¿verdad? Los huevillos aún no habían salido, los pajaritos, nuestros nietos, ¿sí? Y imagínense, o sea, era súper confuso, ¿no? O sea, nosotros estábamos en contra de todo aquello, se había hecho por una especie de promesa que se dio por esa frase de Manfred, y aparece la vida ahí, en unos pichones que no tenían nada que ver con nosotros, sino con la vida. Y fue muy difícil que llegara la Navidad, pero fue más difícil que se fuera, ¿verdad? O sea, imaginen ustedes cómo íbamos a quitar el árbol, qué íbamos a hacer con el nido y la mamá, pobrecita, la mamá, etcétera. Teníamos una perrilla ahora, antes de empezar a grabar, les comentaba algo de esta perrilla, Chela, y Chela estaba increíblemente interesada para comérselos. Era, vean, ya ahora me puedo reír de todo aquello, pero en aquel entonces era abrumador, increíblemente abrumador. Bueno, de las preguntas que nos queremos hacer, ¿cómo? Es viviéndolo, no es cuestionándolo, no es juzgándolo, solo es vivirlo. No hay que explicarse si viene un ave, si no, si afuera hacen demasiado ruido, hay demasiadas luces. Solo hay que vivirlo. En eso consiste, al menos para el primer año. Ya luego nos hacemos preguntas, como dice Dora. Me empiezo a preguntar, bueno, ¿y qué es la Navidad? ¿Qué estoy celebrando? ¿Para qué estoy celebrando? Por eso empezaba diciendo que de niño nos apuntaron en la mente, en nuestro ser, se hizo tatuado tiempo de celebración. Y bueno, cuesta mucho, hay que decirlo así, con todas las letras. Cuesta muchísimo hacer las paces con las celebraciones y pues quizá más con la Navidad. Pero si nos preguntamos así solamente en el principio, Navidad viene de natalidad, ¿verdad? Natalidad. Y como decía Dora, bueno, es el nacimiento de un ser que dejó enormes enseñanzas de esperanza, de solidaridad y de amor. Bueno, realmente la Navidad es un día y es el cumpleaños de algo, o el natalicio. Todo el resto, todos los colores, las lucecitas y las bombitas y todo, y los villancicos que me caían tan re mal, porque sí, no sé si a ustedes les caía mal, pero la gente que me está escuchando estoy seguro que hay villancicos que los mandaría a borrar para siempre. Pero bueno, el caso es de que todo aquello, cuando Manfred se fue, no tenía ningún sentido. Bueno, he tenido que cambiar. Y ahí hay algo que ustedes deben de hacer, deben de cambiar. El mundo no va a cambiar porque nuestros hijos han muerto. No van a cambiar las luces y van a dejar de poner luces, o los villancicos se van a callar, o la gente te va a dejar de decir en el comercio, Feliz Navidad. El mundo no se detiene por nuestro dolor, Manrito. Para nada. Bueno, el caso es que no tiene por qué detenerse tampoco. Claro, ante este desafío de algo que no vamos a poder cambiar, solo hay un cambio. Debemos de cambiar. ¿Cómo? ¿Y en qué es cambiado para que la Navidad ya no sea tan ácida? ¿O sigue siéndolo? No, de ninguna manera. Yo creo que nunca fue ácida, Manri, era dolorosa, porque era esta época donde la familia se reúne, y vuelvo a lo mismo de las sillas vacías, ¿no? Donde hay 3 lugares que están vacíos en esa mesa. Hay 3 personas que no están. Y es más doloroso, a veces no es la primera Navidad, sino la segunda o la tercera, donde los demás ya no recuerdan a tus hijos, donde los demás ya no están. Para ti todas las Navidades van a faltar. Hasta el día de hoy, como decía Dora, yo tengo 17 años que mis hijos partieron, y hasta el día de hoy
me siguen haciendo falta en esa mesa. Me sigue haciendo falta ese abrazo, ese deseo de feliz Navidad de parte de él. Pero ¿en qué hemos cambiado? Yo creo que en muchas cosas. Principalmente en esto que tú dices, la Navidad se trata de agradecer. Se trata del natalicio del niño Jesús que viene a enseñarnos amor. Yo creo que es principalmente eso, o sea, agradecer el amor que tenemos por nuestros hijos y que sabemos que ellos siguen teniendo donde quiera que están, donde quiera que sea que se encuentren y de la forma que se encuentren. Pero yo creo que es eso, ese agradecimiento de ese amor y ese natalicio de ellos de haber venido al mundo, de habernos elegido como padres, de habernos regalado tantos momentos mágicos, que yo siempre digo, los momentos mágicos que viví con mis hijos son muchos más que el dolor de haberlos perdido. Eso lo compensa todo, el haberlos tenido. Para mí lo compensa todo. Entonces es ese momento y cada Navidad, cada nueva Navidad es un recordar. Ellos estuvieron aquí, ellos fueron felices en Navidad, ellos esperaban con ansias el regalo. Digo, nosotros en mi familia no se acostumbra el regalo de Santa Claus, sino el regalo del niñito Jesús, siempre ha sido así en mi familia, y el los Reyes Magos. Entonces era algo que sí fue, y que tengo que decir, fue sumamente doloroso, fue el primer Reyes sin mis hijos, porque no había un regalo, no había quien llevarle un regalo. Y fue sumamente doloroso. Y esa vez lo que yo hice fue que me dediqué, tenía un amigo que cada año hacía colectas de juguetes y de cosas para llevar a la sierra, y me dediqué a juntarle con todo el mundo como podía, y me daban peluches y los lavaba y los arreglaba y los ponía monos, y a juntarle cosas, incluso a comprar, también juntamos dinero y compramos. Y fue una forma en que la Navidad los Reyes fueron más fáciles, pero sí había un enorme vacío en ese árbol de Navidad, porque faltaban regalos para 3 niños. Uh-huh. Claro, había para todos mis sobrinos, para otras personas, pero no, faltaban los de mis hijos. Y fue la manera pues es como empezar a aprender a vivir así, ¿no? O sea, va a haber cosas que tenemos que irremediablemente aprender a vivir, cosas que nos recuerdan que ellos ya no están, cosas que nos duelen, pero que tenemos que aprender a vivir porque yo creo que lo más importante aquí es agradecer su presencia en mi vida. Y si yo no agradezco, si yo al contrario estoy triste todo el tiempo y todo el tiempo estoy pensando en lo que me falta, no agradezco lo que dejaron, no agradezco lo que quedó. Y yo la verdad creo que en mi caso lo que quedó ha sido muchísimo, un universo entero de enseñanzas, de gente que he conocido, de gente que me ha mostrado su cariño, de cosas que he aprendido, de poder ayudar a los demás de otra manera, y esto vale todo. Y entonces cada Navidad es nuevamente volver a agradecer la oportunidad que me han dado de brindarme a los demás. Cada nueva Navidad es esa oportunidad de decirle, hijos, gracias por todo lo que me enseñaron, gracias por todos los regalos que me han dado, porque esos regalos los he podido transferir a otras personas, porque esos regalos han sido una esperanza para otros, porque esos regalos han sido una palabra de aliento para otros, porque esos regalos han sido hasta una sonrisa. Cuando ves a alguien en la calle que aprendemos hasta reconocer, ¿no? El dolor en alguna persona y ni siquiera lo conocemos, ni siquiera sabemos nada, a veces ni siquiera nos atrevemos a acercarnos y a preguntarle si le pasa algo, pero con esa sonrisa que le regalamos, muchas veces hacemos más que suficiente. Entonces, eso es lo que ha cambiado, Manri, o sea, el hecho de que ahora la Navidad es un agradecer por eso que nos ha permitido dar a través del año la vida. Y en consecuencia a nuestros hijos, porque vemos la vida muy diferente. Somos más empáticos, sentimos más sensibles, y entonces lo que regalamos a través del año no es algo tangible, no es algo material que se acaba con el tiempo, es algo que construye en una vida. Y sí. Eso es maravilloso. Bueno, se logra decir que es maravilloso, ¿no? Sí, y lo veo y el regalo es recíproco, porque entonces a final de año llegan muchos mensajitos de personas que no me los pudiera esperar, que me dicen, Coco, hiciste una diferencia en mi vida, Coco, esas palabras que me dijiste, o Coco, gracias por haber estado en ese momento.
Y entonces eso es lo que nos viene a llenar más, a compensar más, ¿no? Y encontramos sentido ante la partida y ante la pérdida. Sí, y el que tenga sentido significa, porque es confuso esto del sentido, ¿no? Es que le sirva a alguien, que le sirva a alguien, no que nos ahogue, sino que uno sienta como una magia ahí de que esto que es abrumador se convierte en luz para alguien más. Eso hay que aprenderlo a aceptar. Es parte de ese camino que uno debe hacer, aprender a aceptar. Y Coco, ahora que hablabas de regalos, vieras que Manri era súper simpático en muchos aspectos. Le encantaba el humor negro. A mí me encantaba reírme con él de las películas que vimos de humor negro. Era muy vacilón. Mis dos, mi señora y Lena es de otro tipo de humor. Y nosotros nos carcajeábamos de las cosas de humor negro y a mí me sigue encantando. Durante mucho tiempo me dolió mucho, pero ya ahora en cada sonrisa y risa y carcajada mía, ahí se asoma él. Y también mi papá, porque a papi le encantaba todo aquello. Pero les quería contar, Manri, en sus cosas que hizo en vida. Nosotros les enseñamos, después de que tuvieron ciertos cantidad de años, Manri muere a sus 14 años, de que teníamos un presupuesto, éramos asistentes del niño y teníamos un presupuesto y que ellos contaban con cierto presupuesto, ¿verdad? Y Manri le encantaban las matemáticas, era un chiquillo muy hábil en eso. Y entonces nos dejó en una de sus últimas cartas a esa administración del recurso, ¿verdad? Una lista de cosas que él solicitaba. Y bueno, qué sé yo, un Lego, una no sé qué, etcétera. Y además, y esto quizás es lo que quiero resaltar, ponía tolerancia, amor, y a la par, ¿verdad? A la par, como le gustaba la matemática, cuantificaba todo. El Lego vale 100 pesos, no sé qué, ¿verdad? Bueno, en la tolerancia, ¿verdad? Él ponía 0 y lo subrayaba. En el amor ponía 0 y lo subrayaba. Y hay una lista de cosas que él pedía, que cuando luego nos encontramos aquella carta, ¿verdad? Lloramos mucho, ¿no? Porque cobró un significado enorme. Era como una bitácora de vuelo, ¿no? Quizá lo único que le hizo falta poner era que nos iba a costar lágrimas de amor. Y por eso les decía, y en Latinevia total, yo lo único que traté fue poner en aquella carta, en aquel árbol, es que nunca me falte el amor, ¿verdad? Bueno, finalmente aprendí en esos cambios que decía que uno debe hacer, es que este dolor y todas estas lágrimas es otra forma de decir te amo, por ejemplo. Y que todo este dolor y toda esta cosa es amor disfrazado. Nada más. Le tememos al temor y le tenemos a fechas y etcétera. Bueno, hay que levantarnos y dignificar el amor a esos chicos y a esas chicas. Y que en esta época tan difícil, porque sí lo es, ahora lo decía Coco, han pasado años ya y aún hay algo ahí que no sé ni cómo llamarlo. Yo podría decir lo mismo, no sé cómo se llama. Yo podría decir que ya no se llama vacío, pero sí es algo. Bueno, ¿y qué hago con ese algo? ¿Qué hago con ese algo? Bueno, también he aprendido que si me quedo en casa llorando por mis penas, no voy a encontrar nada. No voy a encontrar camino. Quizá lo que van a nacer son más lágrimas. Y quizá lloro solo por mí. Bueno, sí. En esto que comentas es súper importante, como muchas veces cuando vivimos de esta manera, yo he sabido de gente que ya no vuelve a festejar, que ya no vuelve a oír música, que ya no vuelve a bailar, no sé. A mí se me hace sumamente doloroso, y doloroso para el que parte, no para el que se queda, porque entonces te estás haciendo responsable de tu felicidad a otra persona, y qué terrible es eso. Porque él partió por lo que haya sido, por causas quizás ajenas a sus deseos o no, pero lo que sí es como real es que yo tengo que ser feliz por mí, yo tengo que estar bien por mí, no tengo que ser culpable de mi felicidad o infelicidad a un hijo, a un papá, a un esposo, a alguien. O sea, es algo que me corresponde a mí. Y que qué importante es que no le carguemos eso a otra persona, esté presente o no esté presente. Y muchas veces cuando nuestros hijos mueren, pues dejamos de festejar, y entonces de alguna manera los estamos haciendo responsables. Y a mí eso me parece algo muy complicado.
No debiera de ser. No, recién decías, Manrique, hablabas y Coco también dijo ahora, nombraron la palabra camino. Yo creo que ante este desafío de la partida de nuestros hijos, el camino que veníamos transitando tiene como dos bifurcaciones. Una dice oportunidad y la otra dice excusa. Entonces, si elijo el de la excusa, que es una elección que puedo hacer, obviamente, en eso yo creo que el entorno, la vida misma nos respeta, ¿no? Y entonces la excusa del por qué a mí, el victimismo, el no mirar que a otros les ha pasado y que pueden salir, al contrario, molesta ver el que ha salido porque es como un desafío que no quiero, etcétera, etcétera. Es una elección y bueno, habrá que respetarlo, pero también tendrán que respetar a los que decidimos en ese camino tomar el de la oportunidad. Y yo creo que, por lo menos en lo personal, en este recorrido que causalmente son las mismas cantidad de años, y eso ayuda y no, porque ayuda en el sentido de que uno lleva ya un camino recorrido, pero no quiere decir que sumamos años y se olvida, al contrario, porque es más consciente esa distancia. Yo, por ejemplo, los otros días recién tomaba conciencia que hoy Manuela tendría 21 años. Para mí sigue siendo Manuela de 4 años. Entonces, hablando con otra mamá que había perdido a su hijo, digo, pero Manuela tenía la misma edad que tu hijo, o sea, pero para mí quedó Manuelita de 4 años, ¿no? Esa cuestión que nuestra mente queda como disociada, que decía recién del tiempo, de los almanaques, es como Manuela hoy tendría 21 años y solo pude disfrutarla 4, pero en esos 4 me enseñó lo que no había aprendido en 33 primero, y por otro lado, claro, siguió el camino de aprendizaje. Y para mí, y esto quizás le pueda servir a alguno y por eso lo comparto, los mayores desafíos y aprendizajes fueron primero al hacerme cargo de una fortaleza interior que estaba dentro mío, que ha estado siempre, que está adentro de todos, no adentro mío porque haya sido algo que celestial, no, todos tenemos una fortaleza interior, estamos llamados en algún momento a despertarlo. A nosotros nos tocó en este caso y en esta situación, pero a otros les tocará desde otros desafíos. Pero hay una fortaleza interior que uno tiene que permitirse encontrarla y desarrollarla porque es una virtud, es un don y es una tarea también. Aprender también, y este tiempo de pandemia ha sido un desafío para muchos, a valorar, a hacernos cargo de tiempos de soledad, ¿no? Porque si no es como que, entre comillas, no solo los hijos que han partido en la memoria, en el recuerdo, sino los hijos que están, nos apropiamos para no llenar un vacío existencial, porque no nos atrevemos a hacernos cargo de la soledad, ¿no? Yo siempre digo a mis hijos, es el Día de la Madre, pero no es necesario que si quieren, o sea, esa libertad, si quieren, nos reunimos, pero si no, no. Entonces la celebración es verdaderamente genuina, no es la imposición, hoy es el Día de la Madre, hoy es Navidad. No, es una libertad donde nos reunimos desde ese lugar porque no estoy usándolos para llenar el vacío que dejó Manuela, porque no deja ningún vacío, al contrario, deja un amor, deja, como dice una canción aquí en la Argentina de un grupito, de un programa que se llama Chiquititas, deja el corazón con agujeritos, o sea, tengo el corazón con agujeritos, ¿no? Tengo un agujerito allí. Y no es, como me preguntó una vez un terapeuta, ¿y cómo se hace para superar? No es algo que uno supere como puede ser otra realidad que uno dice, bueno, perdí este trabajo pero encontré otro, me quedé sin pareja pero ahora estoy disfrutando el estar solo. No, esto no tiene una superación, se sobrelleva, se abraza y hay que seguir con el corazón con agujerito. Entonces, hacernos cargo de esa fortaleza interior, chequear que no estemos intentando tapar una soledad o no hacernos cargo de la madurez que implica el estar solo y no estar agarrándonos del exterior, aún del recuerdo, aún de este dolor, para no hacerme cargo de que lo que no estoy transitando es y haciéndome cargo de la soledad. Y por el otro lado, el gran desafío, que lo hablábamos un poco recién también, el desapego. Es decir, los hijos son hijos de la vida, como alguna vez leí, las hojas son del viento, no son del árbol. Entonces, los hijos son de la vida, nosotros somos parte de ese proceso de la vida. Las almas, y vamos a la fe que decimos que realmente tenemos en esa confianza, no tiene un tiempo, pero sí tiene tareas, y cuando cumple esa tarea se tiene que ir, y ese tiempo puede haber sido un día, un mes, una semana, 5 años, 30, 50. Y la vida no tiene que ver con la justicia, no es justo que muera un hijo, no, la vida es vida, todo lo que nace va a morir. O sea, en el momento en que nacemos ya tendríamos que empezar a celebrar, porque estamos muriendo en cualquier momento. Pero esa palabra, yo siempre digo, ahorita no hables de la muerte porque te vamos a bloquear el WhatsApp. Yo siempre les digo, no me bloqueen, pero hablemos de la muerte, porque es una realidad permanente, y la naturaleza
lo habla constantemente, no cuestiona, y solo nosotros, lejos de encontrarle el sentido y la enseñanza, el profundo aprendizaje que trae, nos enojamos, ¿no? Y hacemos procesos de rechazo, cuando en realidad estamos rechazando algo que es natural a nosotros. Y yo también decía, la vez pasada le daba unas charlas a unas docentes, digo, nos preparan para hacer la primera comunión, para la confirmación, nos preparan para el matrimonio, nos preparan también si hay que divorciarse, nos preparan para entrar a la facultad, nos preparan para todo, para entrar al jardincito, para el parto y tener familia, nos preparan para todo, pero no nos preparan para morir, para acompañar el buen morir. Ahora sí, hay formación en eso, entonces también quizás pueda salir a buscar ayuda desde ese lugar. ¿Qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa con el morir? ¿Cómo puedo acompañar a alguien a que haya tenido un buen vivir o no, pero que su morir sea en paz? Que esta experiencia también de haberme enfrentado con la muerte y el dolor dispare la posibilidad, como vos decías también, Coco, de ayudar al otro, primero a darse cuenta que por ahí está sufriendo y enroscado por trivialidades, porque la vida tiene desafíos importantes. Está bien, para esa persona puede ser un gran desafío, pero por ahí al vernos podemos, como dijimos recién también, compartir que hay dolores que son muy profundos y sin embargo hemos seguido. Entonces no puede ser que una cuestión trivial o doméstica te arruine la vida. Eso por un lado. Y por el otro lado, la invitación a empezar a preguntarnos sobre la muerte, sobre el buen morir, no solo para poder acompañar ahora, sino también por la nuestra, porque también va a ser un paso ineludible. Entonces, hablarlo, decir, mi hijo partió, mi hija murió, mis hijos murieron, pero aquí estoy, tratando de dar testimonio de que se puede, pero que hay que hacer un recorrido. Y es un recorrido que lo tengo que hacer yo solita, lo tiene que hacer cada mamá y cada papá solito. Nadie va a ir a meterse a ese pozo a decirte, no, tiran sogas, pero yo tengo que agarrar la soga y yo tengo que dar el salto. Y en ese salto estoy honrando la vida que estaba antes, durante el tránsito de nuestros hijos y que continúa y que continuará, como el río mismo y como hablábamos recién en la película León, el ciclo de la vida. Es un ciclo. Así es que, bueno, ojalá realmente las palabras puedan resonar en el corazoncito con agujerito como una interpelación a eso, a ir a esa fortaleza que está dentro, hay que buscarla, pero está ahí, tapada a veces, como dijo Manrique, por el miedo, por la soledad, por un montón de heridas que ya traíamos también. Entonces, hacernos cargo de esa fortaleza interior, sanar nuestras propias heridas, llenar esos vacíos con la vida y con la celebración que implica el estar vivos y honrar esa vida, atrevernos a momentos de soledad y silencio para ver qué está pasando conmigo, desde dónde estoy sintiendo este dolor. ¿Es genuino un dolor, como dijo Manrique, por ellos, por su partida, o es por mí, porque no sé qué hacer con esta existencia que me queda? Y trabajar desde ahí el desapego, que no es indiferencia, que no es una cuestión de desaprensión, sino es valorar todo en su justa medida, pero que nada nos pertenece. Nacimos desnuditos y así nos vamos. Y ese debe ser el mensaje que nuestros hijos nos dejaron, a vivir plenamente, porque en algún momento nos vamos. Y no quiero que suene mal, pero tenemos ya un free pass del otro lado y nos están esperando. Eso también tiene que ser un aliciente. Entonces acá vivo intensamente, porque no son tantos los años, por más que lleguemos a un poco más, no sabemos cuándo, pero no son tantos en lo que es el ciclo de la vida. Y ya hay gente del otro lado esperándonos, entonces bueno, no andemos propagando aquí nuestro dolor, nuestra angustia, celebremos aquí porque pronto también nos vamos. Y dejemos por lo menos ese halo. Bueno, valió la pena. No supo cómo hacer y nos complicó la vida a todos. Claro. Con su dolor que no asumió. Hay un autor, tal vez lo han escuchado la gente que nos escucha, don Eduardo Punset, murió hace 2 años, que lo he leído un montón, y él decía que haya vida antes de la muerte, no después de la muerte, sino que tengamos vida antes de. Bueno, hacemos una pequeña pausa para contarles que se pueden comunicar a Abrazos a través de la página www.abrazosdeesperanza.org y al correo abrazosdeesperanzas con S, es decir, en plural, abrazosdeesperanzas@gmail.com. Igual nos pueden enviar mensajes por WhatsApp al más 506 8684 2745. Y les agradecemos de veras los mensajes que llegan, que son realmente muy, muy, muy bellos. Muchas gracias por lo que nos envían.
Yo quisiera preguntarle a las dos y luego cerramos después de esto que conversemos. La Navidad parece traer regalos para todos, ¿no? Es decir, es como una especie de fantasía que Santa Claus o el niño como que resuelve cosas y como que hay una magia ahí que nos vendieron, ¿verdad? Me parece a mí. Y de alguna manera la compramos, porque, y hacía referencia a las Navidades pasadas cuando éramos niños. Nos hicieron, y no hay nada de malo en esta fantasía, quiero decir, pero sí nos hicieron creer que venían regalos que eventualmente eran fantasías, ¿no? Y con lo que decía Coco, de que de alguna manera esperamos que nuestros hijos nos hagan felices, ¿verdad? Y cuando llega su ausencia, se acabó la posibilidad de ser felices. No es que esperamos que la felicidad venga de afuera, es decir, en las lucecitas, en los villancicos y entre todo aquello nuestros hijos. Coco. Bueno, yo creo, Manri, que algo que dijo ahorita Dori, que me quedé pensando en eso, es súper importante, es que nosotros generalmente tenemos vacíos que hemos ido dejando parte de nuestra vida sin llenar y estamos esperando esto que decías, que las cosas vengan de fuera. Y yo creo que aquí lo más importante es aprender a reconocer nuestro vacío y a llenarlo nosotros, porque ese vacío no lo puede llenar absolutamente nadie más. Es como esta parte también donde decía Dora, dice, nosotros tenemos que vivir ese camino como padres en duelo y salir y superarlo, ¿no? Bueno, o superarlo o aprender a vivir con ello, pues a eso me refiero. Pero es algo que a mí me corresponde, que nadie va a poder venir, a una pareja, ni un hijo, ni nadie va a venir a llenar mi vacío. Ese tengo que encontrarlo yo y tengo que llenarlo yo. ¿Y cómo lo lleno? Pues dándome el amor que yo me merezco, exigiendo que me traten como me merezco, permitiéndome esos pequeños lujos que a veces no me permito. O sea, ver que soy una persona digna de vivir, feliz. Y entonces en base a esto, porque a veces nos meten tanto esto donde nos hablan del sacrificio, que nos sacrificamos, y entonces vivimos con estos vacíos, y entonces estamos, pues es que yo te di todo, yo hice todo por ti, hijo, y hoy que ya estás grande te vas y me dejas, y yo hice todo por mi hijo y ya se murió, y ahora quién me va a dar y quién me va a ver. No, la verdad es que esto es algo que tenemos que encontrar nosotros mismos, hacia dentro de nosotros, y sea Navidad, o sea Día de Pascuas, o sea Día de Muertos, es encontrarnos a nosotros mismos para que entonces lo que nosotros demos sea genuino. Si yo no me amo, yo no puedo amar a otro. Con todas sus letras, yo hablo, esto es un amor ineficiente, porque también mi ejemplo de la manera en que yo me amo es un ejemplo para mis hijos, para mi pareja, para mis padres, para mis amigos. Y entonces estoy demostrando un verdadero amor. Y este verdadero amor inicia hacia nosotros. Entonces, buscar esta parte, Manri, buscar esta parte y que sea nuestro regalo de Navidad este año para los que no lo hemos encontrado, cuál es mi vacío y qué es lo que necesito llenar. Ajá. Llenarme yo a mí. Ajá. Que si toda la vida hago todo por mis hijos y no me doy la oportunidad de comprarme unos zapatos nuevos o unos zapatos de tal precio o ese pastel que tanto se me antoja que veo siempre en tal panadería, regalármelo, yo también me lo merezco. Y cuando nosotros empezamos a reconocer este valor en nosotros, muchas de estas cosas, mucho de este dolor va a desaparecer, no de este dolor, de este sufrimiento, porque lo que hacemos es que sufrimos. ¿Ah? El dolor es un maestro maravilloso, de verdad es un maestro excelente. Yo no lo odio, mis hijos me dejaron dolor, pero he aprendido mucho de él. Y a medida que vas aprendiendo, el maestro va desapareciendo. Entonces, sí puede haber momentos de dolor, pero ya no es todos los días, ya no es todo el tiempo. Pero yo creo que ese es el mejor regalo y la mejor Navidad que podemos vivir es encontrarnos con nosotros mismos. ¿Qué necesito yo para estar bien, para ser feliz? Yo. Y muchas veces esto implica decisiones y muchas veces esto implica empezar por amarnos y muchas veces esto implica dejar de sacrificarnos tanto. Pero es que en este sacrificio hay un doble juego, porque yo me sacrifico por ti, pero a la vez estoy esperando que tú me des algo, y esto no es amor incondicional, de ninguna manera. Lo que no me dé yo no me lo va a dar necesariamente otra persona. Entonces, yo creo que eso, fuera de las lucecitas y fuera de todo, es ¿qué me tengo que dar yo a mí misma para estar bien? Porque a medida que yo esté bien, todo mi alrededor va a estar bien. A medida que yo esté feliz,
voy a hacer feliz a los demás, porque entonces voy a entender, como decía perfectamente Dora, si el hijo se va y no lo veo, está bien, perfecto, o sea, ya te di lo que yo te tenía que dar, ya me diste lo que me tenías que dar, estamos lejos, pero sabemos que nos amamos, que no necesitamos estar aquí juntos, así como mueganitos. Bueno, mueganos es una palabra de un dulce en México. No necesitamos estar aquí todos así apiñonados, todos juntos, para estar bien. O sea, yo sé que donde estás me amas, donde yo estoy te amo, y cuando nos necesitamos, podemos estar ahí, ya sea por medio de una palabra, por medio de un teléfono, por medio de un correo o en la misma presencia. Pero para poder llegar a esto necesitamos llenar esos vacíos, porque estamos buscando que los llene alguien más. Y muchas veces buscamos que lo llene la Navidad, o que lo llene el Santa Claus, o que lo llene una fiesta perfecta, o que una comida perfecta, o un regalo perfecto. Es algo que no nos va a llenar, va a seguir ahí ese vacío. Claro, porque el vacío es de verdad, no es material. Claro. Es de verdad. Es quizá o sea, es quizá el porqué, ¿verdad? Es quizá el porqué. Y esto que acabo de decir es grande, ¿no? No queremos que haya o sea, no queremos y decimos muchos, pero es para llenar un vacío. Quizá a eso vinimos. Y quizá, Manri, ese vacío es el pretexto de nuestros hijos para llorar. O sea, cuando mi hijo se parte, lo agarro de pretexto por todo el vacío que yo ya traigo de por sí. Pero la verdad es que es bien bonito y yo les voy a compartir. Yo viví ese vacío, yo no me tenía un cariño real y genuino hacia mí. El día de hoy me amo y me antepongo ante muchas cosas. De hecho, en los mandamientos está: ama a tu prójimo como a ti mismo, y generalmente amamos más que a nosotros, y nosotros somos los últimos y los olvidados de la lista. Claro. Pero qué bonito es cuando te empiezas a amar y cuando te empiezas a dar, porque hasta este vacío que teníamos por nuestros hijos empieza a desaparecer. No necesitábamos llenarlo con ellos, necesitábamos llenarlo con nosotros. Y entonces, cuando este vacío que sentíamos por nuestros hijos desaparece, nos permite contemplar todas estas maravillas de cosas que nos pasan, que yo les llamo señales de que ellos están bien, de que ellos nos aman, y nos permite contemplarlas y disfrutarlas y apreciarlas. O sea, el que veas 3 mariposas y digas, ay, es como mis angelitos que me dicen que están aquí, o el que un colibrí que se te acerca y dices, es mi hijo que me dice que está bien, que está viendo que estoy disfrutando, que está feliz con esto. Pues eso es maravilloso. O sea, no sentir más ese dolor. Bueno, el dolor está un poco, pero ya no es ese dolor que no puedes, ese sufrimiento que dices, me quiero morir, ya no quiero estar aquí. No, cambia totalmente, y aprendes, como decía Dora, a disfrutar la vida intensamente, porque sabes que así como estamos viviendo, estamos muriendo. Así es, todo es temporal, hasta el sufrimiento, ¿no? Claro. Bueno, yo quería contarles un montón de cosas, pero ya vamos a empezar a cerrar, ¿verdad? Porque uno, estando aquí con ustedes, como que vienen las navidades pasadas, etcétera. Y quizá quiero pedirles una conclusión. Bueno, ¿y qué les dejamos a esas mamás, a esos papás? Bueno, antes quiero decirles algo. Y con todo esto que dijo Dora y con todo esto que dijo Coco, quizá requiramos más de una Navidad, tal vez 3, tal vez 4, tal vez 10, no importa, pero no desenfocarnos, porque pasamos desenfocándonos con el exterior, con que alguien resuelva nuestro problema, que un psicólogo nos diga, o sea, que un psicólogo resuelva el problema, o que alguien, no sé, un amigo, mi mamá, mi papá, mi esposa, mi esposo, otro hijo. No nos desenfoquemos, empieza de nuestro corazón para nuestro corazón. Y por supuesto tiene que ver con el amor propio, que es enorme, que no sabemos de él, nadie. Bueno, en la lista que Dora creo, no sé si lo dijo, ¿verdad? Pero debiéramos de recibir una cátedra de amor propio. De ahí debiera de partir todo, ¿no? Pero bueno, no es así. Y ante este desafío que es que nuestros hijos se nos adelantaran, pues es una tarea, ¿no? O sea, resolvemos la Navidad, los cumpleaños, su ausencia física, se resuelve con amor, con conciencia, con amor consciente. Y bueno, si he de desearles algo para esta Navidad, es eso, amor consciente. Y bueno, Dora, te pido concluyamos este maravilloso podcast.
Yo simplemente uniendo lo que ustedes están diciendo, tener en claro que cuando nos apoyamos en el afuera nos va a fallar, porque de eso se trata, no hemos venido a, entre comillas, pasarla bien, hemos venido a desarrollar una experiencia humana que implica y abarca también el dolor. Y nos han hecho creer que el amor hacia nosotros mismos es egoísmo, es narcisismo, entonces andamos buscándolo siempre afuera. Y una vez leí que el tener hijos era el modo que la vida nos trataba de enseñar lo que era el amor incondicional. Uno al hijo realmente lo ama sin condiciones. Bien, la gran enseñanza que creo que nos dejan y que quizás podemos poner en nuestra cartita al espíritu de Navidad es aprender a amarnos a nosotros mismos, porque si no ando desde la carencia, dando algo que no tengo. Estoy fingiendo que doy amor a mis otros hijos, que doy amor a mis amigos, a los grupos, y en realidad estoy desde una actitud de trueque, inconscientemente. O sea, voy a dar, pero también voy a recibir. Cuando no me das, ya no está. Eso no es el amor. Pero eso, empezar a girar el foco hacia nosotros mismos. Y por ejercer, por cultivar y desarrollar ese amor, quizás yo tenga que decirle no a una persona, a una situación, traicionar, entre comillas, a otra situación, a otra persona, porque empiezo a ser fiel a mi propia esencia, a mi propio ser, que es parte de ese amor. Somos capaces de traicionarnos a nosotros mismas, de ir contra nuestra propia fidelidad, si se quiere, por esto, seguir teniendo el exterior que nos sustente. Bueno, hacer un giro, y eso implica responsabilidad y compromiso para desarrollar un auténtico amor sin condiciones hacia nosotros, reconocer nuestros errores, reconocer nuestras faltas, reconocer que otro en nuestro lugar hubiera hecho lo mismo y nosotros en el lugar del otro hubiéramos hecho lo mismo. O sea, el perdón, el autoperdón, y a partir de allí sanar las heridas, porque traemos heridas de carencia, de etcétera, etcétera, y mirarnos, porque yo no puedo amar lo que no conozco, yo no puedo amar lo que yo realmente no he tenido contacto. Entonces, dejar de seguir buscando afuera, como vos decías, Marty, que vengan, me ayuden, tráiganme, aquí estoy, me pica, me duele. No, vamos a mirarnos para poder amar esto que soy, con mis luces, mis sombras, a veces más hilachosa, a veces más construida, a veces estoy más conectada, a veces estoy más distraída, a veces fluyo en el amor, a veces me cuesta más, a veces está más el ego, pero esto es lo que soy. Y entonces después me brindo desde un amor genuino que nace desde el amor genuino hacia mí. Y eso no es narcisismo, eso no es egoísmo, eso es, como vos dijiste, un amor consciente. Yo no puedo dar lo que no tengo, pero sí puedo andar buscando lo que no he desarrollado. Y esto puede ser una gran oportunidad. Hay muchas formas, hay muchos caminos y hay senderos ya andados. Bueno, salgo a buscar, empiezo a dar el primer paso. Y como dice Coelho en su libro El alquimista, basta que uno diga sí quiero y el universo acomoda. Y llega la persona, el grupo, el libro, lo que yo realmente necesite para esta etapa. No hay posibilidades de hacer un verdadero proceso de sanación si yo no me miro, no me valoro, no me amo, pero con el verdadero y genuino amor, el amor consciente, como bien dijiste. Así que gracias, y ojalá esto sea como siempre digo, un sobre que adentro dice es una invitación. Pero el camino hay que recorrerlo. Hay mucha gente alrededor que puede ayudar y apoyar, pero es un camino en soledad y silencio. Así que feliz Navidad desde donde lo celebren y cómo lo celebren. Gracias, Dora. Coco. Pues nada más para cerrar que este año estas ausencias sean nuestro regalo, en el sentido de que nos hagan ser conscientes, nos hagan reflexionar, nos hagan aprender a vivir más intensamente la vida. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que a raíz de la partida de nuestros hijos hemos sido más conscientes y vivimos más felices. Por lo menos yo trato de disfrutar cada momento porque, como decía Dora, desde que nacemos ya estamos muriendo. Entonces, todos los días son para celebrar, todos los días. Y sí, celebro el día de hoy y celebro la vida que Dios me dio y celebro que me permitió levantarme. Y eso no quiere decir que no me quiera morir o que me quiera morir. O sea, yo sé que del otro lado, como dijo Dora, están mis 3 ángeles esperándome con sus brazos abiertos y este tiempo es rapidito, como dijo Dora, ya cuando menos te das cuenta ya estás más allá de los 50 y sabes que ya te falta poquito, y entonces cada día es para celebrarse y para vivirlo y para amarnos y para amar a los que tenemos. Y algo con lo que quisiera concluir es una reflexión lo quise decir y se me fue, pero no sabemos si con los que estamos hoy estaremos el día de mañana. Entonces esta Navidad, vívela lo mejor que puedas, porque en esta Navidad están los que están hoy y no sabes si mañana van a estar o no van a estar. Y eso, que no nos quede una carga, que no nos quede una culpa, y porque es
así como tenía que ser. Está hoy quien tenía que estar, y no está quien no tenía que estar, por los motivos o las razones que sean. Entonces, vivámoslo y disfrutémoslo, y quitémonos de todas estas, de que, ay, si estuviera mi hijo, no estuviera, o me hubiera gustado que lo festejara así. No, disfrutémoslo como podamos el día de hoy, con quien esté y con lo que tengamos. Gracias, Coco. Y feliz Navidad a todos. Gracias. Empezaba contándoles aquello de que había puesto en un árbol, que no tenía luces, por cierto, solo que no me falte el amor. Bueno, ahora se los deseo a todos los que nos escuchen, y que se haga extensivo para cada día de sus vidas, no para Navidad, porque Navidad debiera de ser todos los días. Que Dios los bendiga, cuídense mucho, seguimos aquí en Abrazos de Esperanza, enviándoles amor. Feliz Navidad, cuídense mucho. Adiós, adiós, gracias, adiós. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Pura vida. Pura vida.